La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. Bueno, el tema que vamos a desarrollar, no nomás este tema, sino varios temas a lo largo de estas semanas. El primer tema que quiero ver con ustedes es el que le puse de esta manera. Los reinos que debemos dominar en Cristo. Los reinos que debemos dominar en Cristo. Van a decir, oye, pues ¿de qué se trata, no? Yo sé que los va a sacar, pero vamos a ir avanzando porque Dios dice que nos dio toda autoridad y toda potestad. ¿Sí me explico? La misma autoridad que tiene Cristo en el cielo y en la tierra nos los ha dado a nosotros, porque la palabra de Dios dice que estamos sentados junto con Cristo en lugares celestes. Van a decir, híjole, Manuel, ¿y eso? Lo que quiere decir la Escritura, que nosotros estamos juntamente con Cristo de una manera, lógicamente Él es el hermano mayor, pero nosotros somos hijos de Dios. Como nosotros somos hijos de Dios, estamos sentados en lugares celestes en Cristo Jesús. Eso habla de una autoridad espiritual que Cristo nos dio a través de la cruz del Calvario, y a través de esa misma autoridad que Cristo alcanzó en la cruz, tú no pudiste hacer nada por ella, nada más Él te la imputó porque eres llamado hijo de Dios. Tú recibiste el bautizo, tú recibiste a Cristo en tu vida, lo reconociste como tu Señor y como tu Salvador. Entonces tú eres hijo de Dios. Y si tú estás declarado hijo de Dios, también te pueden decir hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque eres parte de la familia de Dios. Por eso eres hijo de Dios. Cuando dices que eres hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios. No dices hijo de Dios por decir, eres hijo de tal por cual. A ver, yo le puse decir, ella es mi hija, ¿sí? Y ella también es hija del Padre. ¿Sí me explico? Entonces de esa autoridad está hablando la Escritura. Que no se la creen, esa es otra cosa. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de estas semanas? Tener el entendimiento de la autoridad espiritual que Dios, a través de la persona de Jesús, te dio en la cruz. Por solo tú rendir tu vida a su señorío. Amén. Tu reino de dominio, le puse acá abajo. La palabra dominio tiene su origen en la palabra griega kurios, en el uso del Nuevo Testamento, porque recordemos que el Nuevo Testamento está hecho en griego, así que los que vamos comenzando, no se apuren ahí despacito. La idea es que vamos a ir aterrizando tema por tema. Dice, significa señorío, gobierno heredado y soberanía. Todo esto tipifica el dominio que Dios nos dio a través de la persona de Jesús. Aquí le puse un ejemplo para que entendamos de qué dominio estamos hablando en la tierra y de qué dominio estamos hablando en el cielo. Dice, la palabra dominio para el tema del griego clásico en el cual fue escrito el Nuevo Testamento significa un señorío, una estatura espiritual, algo que te fue dado, que a lo mejor lo más seguro es claro que no lo merecías, pero Cristo o Dios a través de la persona de Cristo te lo imputó. Esa autoridad, ese dominio espiritual viene de la persona de Cristo. Ahora, para entender mejor la palabra dominio, le puse ¿qué es el dominio humano? El dominio humano inmediatamente nos habla de lucha. El dominio humano no viene naturalmente.
Eso es a través de un logro o de una lucha. Yo me esforcé 5 años para ser contador. Yo me esforcé tantos años para ser licenciado. Yo me esforcé tantos años para salir la primaria, luego la secundaria, luego la prepa y luego el profesional. ¿Hubo un esfuerzo humano ahí? Claro que sí. Sujetarte horas y horas en un pupitre, hacer exámenes, es un esfuerzo natural. En el sentido del dominio espiritual, nosotros no pudimos hacer nada por ello. Por ese dominio espiritual no pudimos exactamente poderle agregar ni una coma. Eso nos lo dio Dios a través de la reconocimiento de que necesitábamos un Señor y un Salvador en nuestra vida. Con el único objetivo de que nosotros tuvimos la decisión de recibir a Dios a nuestra vida. Entonces vino el señorío de Jesucristo, el dominio de Jesucristo y entró a tu vida. ¿Se acuerdan que les he explicado que cuando uno reciba al Señor, el espíritu que te dio vida, ese espíritu caído con el cual te hiciste bebé, luego creciste, luego seguiste hasta la adultez, Dios te lo quita y te pone al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo significa el Espíritu de Jesucristo en ti. Cuando tú dijiste, reconozco al Señor Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador, en ese momento el señorío del mundo se aparta de ti y Cristo dice, este es mi Hijo y ninguna potestad ni autoridad del mundo puede tocar a mi Hijo. Ese es el señorío y el dominio que Dios te dio cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor. Aquí viene una reflexión que les puse. Todo ser humano experimentará el dominio o la esclavitud. Nuestro enemigo, el diablo, busca esclavizarnos y nunca, escuchen, nunca cesará en sus esfuerzos, ¿sí?, de seguir atacando al pueblo de Dios. No por decir que eres hijo de Dios, no por decir recibí a Cristo, no. Ahorita vamos a ver cómo nosotros entendemos un poquito más lo que dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra la humanidad de Iliana que tengo una lucha, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que atacan al hombre natural, que atacan también al hombre espiritual que conoce a Dios, que recibió a Cristo. Tú en todos modos comienzas un proceso de restauración y un proceso de renovación en tu vida. ¿Me expliqué un poquito? Voy lo siguiente. Jesucristo, ojo con esto, Jesucristo, sin embargo, ya ha pagado el precio completo por la redención del hombre de las manos de este enemigo implacable. Voy a explicar hacia abajo, lo puse así como en medio. Dice, la analogía entre los tipos de dominio. Las analogías de los tipos de dominio. ¿Qué te domina hoy? ¿La mentira? ¿La depresión? ¿Qué te domina? No quiero decir otras cosas, pero te puede estar dominando la depresión, la ansiedad, te puede estar dominando la mentira, el engaño, el miedo al rechazo, yo qué sé. Veamos cómo lo explica el apóstol Juan en Juan 8, versículo del 34 al 36. Ya me andan fallando las gafas. Dice, escuchen lo que dice Jesús. Jesús les respondió, en verdad os digo, doble afirmación, es como Jesús diciéndoles, oigan, porque esto es importante que lo entiendan. Dice, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Cuando tú no quitas tu vida, tu voluntad y tu mente del pecado, tú sigues siendo esclavo del diablo.
Tú sigues siendo esclavo de tu carne, tú sigues siendo esclavo de tus emociones, tú sigues siendo esclavo de tu mente. Tu mente te domina, tus emociones te dominan. Recordemos que Cristo murió en la cruz para que el Espíritu de Dios domine tu vida, para que el Espíritu de Dios transforme tu mente, tu corazón y tu voluntad, para que seas nueva criatura en Cristo. Voy a seguir para que vean cómo va por dónde va. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Esto es una advertencia de Jesús. Aquel que repite el pecado diciéndose hijo de Dios. Aquí Jesús está advirtiendo. Va a haber un momento que va a decir el Señor, hasta aquí llegas. Como yo les digo, yo no sé, porque solo en la misericordia y que Dios conoce el corazón del hombre al 100%, les puedo decir, si un hombre pierde o no pierde la salvación. Yo por las dudas las cuido bastante. Yo la cuido. ¿Por qué? Porque es mi comunión con el Espíritu de Dios. Si yo no cuido y comienzo a ser un hábito de pecado y no digo, no pasa nada, Dios me perdona. Dios no va a ser burlado. ¿Me explico? Y aquí Jesús diciendo, no, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Podemos darle otro sentido si ustedes quieren, porque ahorita siento que Dios también me habla. Este mundo estamos de acuerdo que es una casa, ¿no? Todos vivimos en esta casa que se llama mundo, ¿sí o no? Y si estás en esta casa y no te arrepientes, dice la palabra que tarde que tú y yo vamos a morir. A lo mejor también, y digo, a lo mejor el Espíritu Santo me está hablando, porque lo tengo que revisar más, porque a veces me habla y yo no tengo manera de revisarlo, ¿verdad? De filtrarlo, pero tomen esta idea. Todos vamos a morir. Y cuando moramos, vamos a ir a dos lugares. Dice la palabra de Dios que vamos a ser resucitados. Estés en Cristo o no estés en Cristo. Los que no conocen a Cristo y que no reconocieron a Jesucristo como su único camino, su única verdad y su única vida, van a ser levantados de la sepultura para juicio y condenación eterna. Mas aquellos que sean reconocidos como hijos de Dios van a ser levantados juntamente con Cristo y vamos a vivir una eternidad con Él. Y vamos a venir a reinar en la tierra que es aquí. Eso es más fácil de creer en los ovnis, ¿va? A los que no conocen la palabra. Pero lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Debemos de entender que la palabra de Dios es infalible, inenarrable, es viva y es eficaz. ¿Crees que es la palabra de Dios? ¿Reconoces que Dios la inspiró? Sí. Bueno, entonces si a mí me dice, Manuel, tienes que hacer esto, yo me sujeto y lo hago. No me sujeto a mis emociones, no me sujeto a mis pasiones, me sujeto a lo que la palabra de Dios me dice, que este es el deseo de Dios para mi vida y esa vida que Dios desea para mí, yo simplemente por amor le obedezco. ¿Eso quieres para tu vida? Eso vas a tener. ¿Me explico? Sigo. Dice, y el Hijo, hablando de los hijos de Dios, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seráis verdaderamente libres. En otra versión dice verdaderamente, aquí le puse, es otra versión aquí. Es la Biblia de las Américas, la usé ahora porque me ha gustado un poquito más a veces que la Reina Valera. Dice, así que si el Hijo los hace libres, seréis realmente libres. ¿Sí? Si Dios le está diciendo que eres verdaderamente libre por el poder de su palabra y por la unción de tu Santo Espíritu, ustedes deben creer con la fe de Abraham, con la fe de Moisés, con la fe que Dios le dio. Dios les dio una medida de fe. Ustedes son responsables de darle de comer y de beber a esa fe. ¿Cómo le das de beber? Orándole al Señor que te unja, que te llene de su Espíritu. ¿Y cómo le das de comer a esa semilla de eternidad que puso el Señor cuando te convertiste?
estudiando la palabra, meditando la palabra, creyendo en la palabra de Dios. Así crece tu fe. Un hombre como Adán perdió el dominio que Dios le había dado a la humanidad, pero un hombre llamado Jesucristo recuperó el reinado. Ahora, esta afirmación que yo le estoy dando, ¿qué tan real es para tu vida? ¿Crees lo que yo te estoy diciendo? ¿Crees verdaderamente que Jesús es el Señor, que Él es el único camino que te da salvación, que Él le arrebató las llaves del infierno al enemigo y no se prevalece para nadie de los que aman al Señor? Tenemos que tener el conocimiento que Dios nos ofrece para que crezcamos en la revelación de lo que está disponible para ti. Si yo te digo algo que, ¿sabes qué? Necesitas saber cómo tú puedes salir más prosperado en tu trabajo. Vas a querer. ¿O saben qué? Hay una facilidad económica para hacer aquello. Todos paramos orejas, ¿no? Porque queremos bendición financiera, o queremos bendición matrimonial, o queremos bendición familiar. Pero para eso tienes que invertir de tu tiempo para que conozcas la voluntad de Dios para tu vida y que a través de esa comunión de oración con el Padre se ha revelado a tu vida. No hay otra manera. La otra manera es nada más de manera soberana que Dios lo hiciera, como lo hizo cuando Dios tomó del espíritu de Moisés y se lo dio a 30 israelitas para que hicieran y juzgaran al pueblo. Pero si ahorita no está Moisés en Hermosillo, te toca leer la Biblia. Si en Hermosillo no está Moisés, tienes que orarle al Señor. Si no está Moisés o si no está tu pastor en tu casa, tú tienes que hacer una pequeña lista de oración de las cosas que tú crees que necesitas de Dios para crecer en su revelación. No hay plan B. Quieren que Dios les revele verdaderamente su diseño. Quieren que verdaderamente Dios les revele el destino de su vida. Ustedes tienen que rendir su vida de esa manera. La única manera que van a crecer en conocimiento de Dios. Olvídense que sí, lo puede hacer, les puedo imponer manos y a veces Dios hace cosas, pero eso no cambia mucho. Lo que te cambia es una disciplina espiritual. Lo que verdaderamente te cambia es una total entrega de tu corazón para lo que Dios está dispuesto y disponible para ti. Simplemente que estudiáramos esto bien y con la palabra de Dios, simplemente cuánto no crecerían en conocimiento. Por eso se los doy, para que lo lleven y lo mediten. Ahora, Romanos 5:17 dice lo siguiente: porque si por la infracción de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fíjense cómo describe la Biblia amplificada en una traducción más completa del griego. Dice que vamos a reinar como reyes en la vida. ¿Qué dice en Proverbio, Manuel? Que para eso es la palabra de Dios. Para que nosotros reconozcamos nuestro diseño y nuestro destino. Para que el Espíritu de Dios nos empodere y nos ponga a reinar sobre la tierra. Lo que dice en Proverbio en la traducción de Passion. ¿Y tú por qué no estás reinando? ¿Por qué no estás reinando, hermano? ¿Por qué no estás reinando? ¿Por qué no estás reinando, Manuel? Fíjense nomás. Porque no tenemos esa revelación. Porque no escudriñamos, no encontramos y no entendemos. Dice, si has invitado, y es esto, pues bueno, una reflexión que sí quise ponerse. Si has invitado a Jesucristo a tu vida como Salvador y Señor, el derecho a reinar como Rey en la vida es tuyo. Son las promesas que Dios hace a todos aquellos que creen en Él. Dice, no permitas que el diablo te domine, tú lo dominas a él porque él ya está vencido. La palabra de Dios dice que el diablo ya está vencido. El problema que a muchos les da lata ese tema, tanto en la manera emocional de la carne, porque la carne es la mente, la voluntad, las emociones, todo lo que usaste en tu vida natural, sigue de alguna manera en proceso de transformación. Tienes que negarte a ti mismo
cómo vivías ayer. Te tienes que negar a ti mismo cómo vivías antes de conocer al Señor. ¿Por qué más? ¿Y cómo me niego? Todos tenemos conciencia. Todos, algunos conocemos más, otros conocemos más la palabra. Cuando te digo que niégate a ti mismo, es que no le des lugar a malas decisiones ni a comportamientos que dice la palabra de Dios que no debes hacer. Por eso les digo, o sea, aquí se trata, como siempre, y aquí lo puse con rojo, ahorita se lo voy a pasar más adelantito. Es como verdaderamente uno se rinde, rindes tu mente a la palabra, rindes tu voluntad a la palabra, rindes tus emociones a la palabra. Eso es rendirse. Lo hemos dicho muchas veces aquí que yo de eso de rendirse y rendirse. Si tu emoción la rindes a la palabra, vas a avanzar, vas a crecer en conocimiento, vas a tener sabiduría, no vas a actuar como un necio o como un del mundo. Porque para mundo todos somos muy buenos para hacer lo que no nos conviene. Por eso Dios dice que quiere que entendamos que Él tiene preceptos, pero también tiene deseos de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Si tú lo vives fuera de los deseos de Dios, no te quejes de los resultados de tu vida, porque el único responsable eres tú, porque tú no decidiste rendirte a su palabra. Sencillo. Es sencillo, ¿verdad? Vayamos todos y lo hagamos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, 3 reinos de dominio. ¿Qué reinos tenemos que dominar en nosotros? El dominio puede ser suyo en los 3 reinos de la vida: el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu, el alma y el cuerpo. Adelantito vamos a ver algo bien interesante. Primera de Tesalonicenses del 5, de versículo 22 y 23. Escuche lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nos sea guardado irreprensiblemente. Irreprensible quiere decir intachable, sin mancha y sin arruga. Y así perseverar hasta que Cristo venga a la tierra y te encuentre haciendo lo que Él te mandó a hacer. Eso es irreprensible. Irreprochable. Que tu sustancia no esté mezclada con otra cosa. Eso es irreprensible. ¿Me explico? Van a decir pura Biblia y pura oración. Esa es una vida de victoria. Esa es una vida de victoria. ¿Sí me explico? Ese estilo de vida te da la victoria. En tu matrimonio, te da la victoria con tus hijos, te da la victoria en tu nivel profesional. Él te da la victoria en todo lo que tú pones en tu mano. Dice, en tercera de Juan yo les puse que el apóstol Juan decía eso, pues, que todo sea prosperado en tu vida. ¿Pero cómo? Poniendo al Espíritu de Dios y a su palabra como tu Señor y tu... O sea, que Él sea el todo de tu vida, que sea primero el reino y todo lo demás va a ser a segundo plano, en todo lo que hacemos. ¿Sí? Ahora veamos la reflexión de lo que puse en 1 Tesalonicenses 5, 22, 23. Dice, Dios es espíritu y el hombre está hecho a imagen de Dios. Posees alma, cuerpo y un espíritu, pero también fuiste creado con un espíritu. Dios hizo que tu espíritu fuera el rey de tu personalidad trina, con tu alma y tu cuerpo bajo la obediencia de tu espíritu. ¿Qué hacemos nosotros cuando verdaderamente sujetamos nuestra mente y nuestra alma, nuestra voluntad y nuestras emociones al Espíritu? Estamos diciendo, la palabra de Dios y la persona de Jesús es el todo de mi vida, y lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu Santo me inspira va a ser lo que gobierna mi vida, y entonces el señorío y el gobierno de Dios va a estar en mi vida, y entonces todo lo demás
va a ser añadidura. Todo lo demás. Dios dio al espíritu del hombre la capacidad de estar en comunión con la deidad. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, quien dominaba era el espíritu de Adán. Adán era un hombre espiritual, un hombre que lo reinaba totalmente el espíritu. Cuando viene la caída es cuando se cambia la pérdida del poder del espíritu y comienza a reinar el alma en el ser humano. Por eso puse esto acá, dice: Dios dio al espíritu del hombre la capacidad de estar en comunión con la deidad. En este reino, el hombre es capaz de comunicarse con el mundo divino. Su intuición y conciencia son características de su espíritu. Muchos, inclusive sin ser cristianos, hemos recibido impresiones como: yo ya viví esto. Yo cuando era muy pequeño, yo tuve muchas situaciones de esas de que veía y me acordaba y ya lo había vivido. Pues algo así. Son impresiones. Esas son impresiones en el espíritu. Pero esos déjà vu que dicen mis hijos son cosas que tú sabes, que intuyes que algo no está mal, no está bien. ¿Sí o no? Algunos están más desarrollados en otros, pero ese tipo de manifestaciones hablan de que tú tienes un espíritu. Y otra manifestación de que tienes espíritu es la conciencia. En Jeremías el Señor dijo que Él no iba a contender para siempre con el hombre y que Él iba a guardar en las tablas de su corazón su ley. Por eso sabes que robar es malo, sabes que matar es malo, sabes que mentir es malo. ¿Por qué? Porque Dios puso en tu espíritu la ley del Señor. Claro, hay unas mentes más cauterizadas que otras, que ya matar se le hace todos los días. Hay gente así, que practica de tal manera el pecado que ya no siente, ya no se comunica el espíritu de él prácticamente, como digo luego, lo tiene prácticamente inoperante, muerto totalmente. ¿Por qué? Porque su conciencia está entenebrecida. Hay gente que se justifica, que va de relación en relación diciendo que se desamoró ¿cómo dice la? Así es, de tal persona, y ahora encontró una que es el amor de su vida. A los 6 meses, ese que decía que es su amor de la vida ya se desilusionó y la que sigue. Eso es un estado caído. Eso es un estado caído. No se da cuenta la persona que lo único que está haciendo, no se está enamorando, no. Es un estado caído de corrupción personal, es un estado espiritual de inmundicia. Y luego les voy a dar un ejemplo de inmundicia. Voy a aprovechar el comercial para que les haga otro rayito de revelación. Cuando dicen, ay, cómo tengo pegue, y todo, ¿saben qué es eso? En muchos de los casos, en muchos, no todos, pero es una persona que ha vivido en inmundicia, y todas aquellas personas que tienen esa inmundicia se encuentran en el camino. Eso es otro estado espiritual. Y les puedo decir otros estados espirituales, pero no es el tema. Pero son cosas que nos tiene que caer revelación para que veamos que no está bien ese tipo de comportamiento. Esos van en contra de la palabra de Dios. Es como para las personas que es muy común mentir, para todo mienten, para todo levantan falsos. Es su estilo de vida, es su deficiencia espiritual de esa persona. Esa persona tiene que arrepentirse y restaurarse cuando viene a los pies de Cristo. Y gracias, cuando Dios hace una transformación en un ser humano, de repente, cuando es genuina, ese mentiroso deja de mentir, ese engañador deja de engañar, ese ratero deja de robar. Pero cuando es algo verdaderamente genuino en el Señor. Sigo. Ahora, con su espíritu, Adán caminaba con Dios en el atardecer y conversaba con su Creador. Con su espíritu, fíjense bien lo que estoy poniendo. Con su espíritu, Adán comprendió sus limitaciones, como la del tomar el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal.
En Génesis 2:17, escucha Jehová diciéndole a ¿cómo se llama? Adán, diciéndole: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. No estaba hablando de una muerte física, estaba hablando de la muerte del espíritu de Adán, que tenía comunión con Dios. ¿Me explico? No tiene nada que ver. ¿Adán murió? No. Duró 900 años vivo, dice la Escritura. No murió físicamente, pero murió espiritualmente porque su conexión con Dios se perdió. Te cortaron el Wi-Fi con el Dios del cielo. Simple. Ya no tienes comunicación. ¿Por qué? Porque en el momento del pecado del hombre, Dios es una deidad santa, 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 que no podía convivir con el pecado del hombre. Dios hizo al espíritu del hombre para ser rey de esta Trinidad, del cuerpo, del alma y del espíritu. Dios hizo el alma del hombre. Escuche, fíjense, y esto que se nos grabe, cómo el enemigo y el hombre volteó totalmente los papeles. Dios en el origen hizo al alma del hombre para servir y obedecer al espíritu. O sea que tus emociones y tu voluntad estaban diseñadas para obedecer el espíritu que Dios puso en ti. El cuerpo fue para ser un esclavo que cumpliera los deseos del espíritu dirigidos por el alma. Ahora, ¿cómo es? Aquellos que no son regenerados, e inclusive los que son hijos de Dios, que están en un proceso de restauración o de regeneración personal, muchas veces los impulsos de las emociones te traicionan y terminas haciendo lo que Dios no quiere que tú hagas. ¿Por qué? Si yo ya soy cristiano, me vas a decir. Les digo algo. Nosotros, todo ese proceso de generaciones y generaciones haciendo lo malo, más, les digo, como yo el primer hijo de Dios que hay en todo mi linaje, es una lucha durísima, pero bien vale la pena pelearla. Muchos cuando son segunda o tercera generación de cristianos batallan un poquito menos, ¿verdad? Poquito menos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios visitará la maldad del hombre hasta la tercera o la cuarta generación. Pero cuando está en bendición esa familia, o sea, que está en el reino de los cielos en una generación o dos generaciones anteriores, la gracia de las oraciones desde la primera generación sigue bendiciendo a las siguientes generaciones. Así que gloria a Dios si ya llegaste al reino de los cielos, porque tus generaciones van a ser benditas delante de Jehová. ¿Verdad? Porque tú eres el pionero de tu generación. Y en Génesis 3, que ahorita se los leo, dice: con su espíritu Adán caminaba con Dios al atardecer y conversaba con su Creador. Fíjense, ¿y saben por qué se dice que es en el atardecer? Porque la palabra de Dios en la Reina Valera en Génesis 3 dice: y cuando comenzaba a correr el viento, se pasaba Jehová con Adán en el huerto. Parece hasta poesía, ¿no? Pero es la verdad. A ver, en las tardes corre el viento o nomás en la mañana. Hasta de esa manera tan específica habla la palabra de Dios de cómo se paseaba Adán con Dios en el huerto. Dice, con su espíritu, Dios hizo el espíritu del hombre, allá lo puse esto, mientras Adán vivió en su espíritu y su ser fue formado por su espíritu, tuvo perfecta comunión con Dios. Su entorno y su esposa, Adán era una persona completa, estaba bien ajustado y era feliz. Cuando Adán se rebeló y desobedeció a Dios, su espíritu murió. Sus acciones y pensamientos, ahora controlados por su cuerpo y alma, estaban fuera de la relación con Dios. Y algo que pueden ver aquí en Génesis 3,
Ahorita vamos a ver la triple caída del hombre, pero fíjense que Dios dándole una instrucción específica y directa a Adán. En el versículo 6 de Génesis 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo físico, y que era agradable a sus ojos, y el árbol codiciable, el alma estaba ya en caída con eso, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Ahí comienza el orgullo del ser humano desde entonces hasta el día de hoy. Porque el orgullo del conocimiento humano es el que verdaderamente te aparta del Señor. Porque crees con ese mismo orgullo que representó a Eva al momento de comer el fruto del Edén. Así, en ese mismo estado de orgullo, de conocimiento humano, es como todos los seres humanos no aceptan la palabra y la voluntad de Dios en sus vidas. Y sigo, aquí está la rebelión de Adán, dice, y para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta que Adán comió del fruto, fueron abiertos los ojos de los dos. Porque la instrucción fue de Dios hacia Adán, no fue Dios y Eva. ¿Me explico? Es muy específica la escritura que hasta que Adán comió a sabienda de la instrucción de Dios es cuando reconocieron el bien y el mal. Les voy a decir el último versículo, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y van a decir, y andaban desnudos. Algunas traducciones en hebreo quiere decir que el cuerpo de Adán estaba desnudo porque era glorificado. ¿Sí me explico? Cuando muere el espíritu, entonces, ¿qué queda? La carne. ¿Me explico? Es como el enemigo cayó del cielo a la tierra, ¿sí? De la caída del trono. ¿Por qué? Por su orgullo. ¿Y qué quedó de ellos? Sus generaciones que fueron puros los gigantes que habla la escritura de Génesis y algunas partes de la escritura. Pero vamos a seguir adelante. Ahora sí, voy a explicar un poquito esta triple caída. Y ahí voy a dejarla para no irme más para allá, porque la operación del poder de Dios en el alma, la operación del poder de Dios en las emociones, en la voluntad y en el espíritu, es lo que quiero ver la siguiente semana. La triple caída es en el jardín. Eva respondió a Satanás con su cuerpo, con su alma y con su espíritu. Primera de Juan 2:16 dice, porque todos los que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto es lo que mismo hizo a Eva cuando decidió desobedecer a Dios. Más bien, desobedeció a su esposo y por consecuencia, su esposo se rebeló contra Dios. ¿Cómo hizo la caída en su cuerpo? Eva miró el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y vio que el árbol era bueno para comer, así que codició el alimento. Su cuerpo quiso el alimento y por eso lo codició. Ahora, a nivel almático, la caída de Eva fue que el fruto era agradable a los ojos y el alma de Eva deseó el fruto prohibido. La codicia, la avaricia viene del alma. Ella codició. No nomás se codicia dinero, se codicia relaciones, se codician personas, se codician relaciones, se codician muchas cosas. Así es. Entonces, este deseo impío significó la rebelión contra Dios al no controlar sus ojos y no mirar al Señor. Eva permitió que sus ojos desearan lo prohibido y esto causó su perdición. Yo nomás les pregunto algo, cuando ven algo que están codiciando, hasta nosotros tenemos que decidir cambiar la mirada hacia otro lado. Porque el espíritu te redarguye. ¿Sí?
Y ella no quitó la mirada del fruto. Él lo vio y lo codició y lo tomó y lo comió. Esta es una analogía de cómo pecamos tú y yo. Es una analogía. Ella era un fruto, otros es un puesto, a otros es dinero, a otros son relaciones. Pero en el mismo estado espiritual lo hace el ser humano hasta el día de hoy. Sigo con el espíritu. La serpiente le dijo a Eva que la fruta lo haría sabia como Dios. Este fue el pecado del espíritu o la soberbia de la vida. La vanagloria de la vida. ¿Sí? Anheló una sabiduría que no venía de Dios. Es como los que van con adivinos, con agoreros, con lectura de mano, con tarot. Para Dios esos son hechiceros. Para ellos en el Antiguo Testamento, el juicio que Dios les daba era la muerte a pedrados. Era la instrucción de Dios. Todo adivino, todo agorero, todo ese tipo de gente, la instrucción de Dios era que el pueblo de Israel los apedreara. Y ningún hijo de Dios debe de practicar ocultismo, ni hechicería, ni amarres, ni lectura de cartas, ni lectura de nada. Porque en ese momento tú estás abriendo puertas que te van a alejar de Dios y tú le estás dando legalidad al enemigo para que entre y vacíe tu casa en lo espiritual y en todas tus áreas. Es como cuando un pecado se vuelve repetitivo en tu casa. Tú le das dominio al enemigo en un área de tu vida y por esa entrada entra y te pone como dice luego, tu sacudida. ¿Por qué? Porque oro y no contesta la oración del Señor. ¿Por qué? Muchos, y no es juicio, sino es como reflexión. Donde tienes una pequeña puerta abierta, no hay unción. Se drena la unción por ahí. Por ahí se va la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y muchas veces Dios tiene misericordia porque muchos estamos en un proceso muy especial, muy específico y muy personal, que Dios entre su gracia y su misericordia dé el tiempo para que nosotros poco a poco seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Y no es de condenación, sino bueno, me equivoqué, estoy comenzando a conocer al Señor, te pido perdón, Señor, cúbreme con tu sangre, fallé y ya. La palabra de Dios dice que cuando Dios te perdona y le pides perdón delante de Él, Él hace como que nunca existió ese pecado. Por eso tú no lo puedes traer a tu memoria. Ya Dios te perdonó, ya quedó atrás. No tienes para qué recordarlo. Si Dios ya no se acuerda de Él, tú ya no te tienes por qué acordar de Él. Si Dios no se acuerda de Él, menos tú, ¿para qué te lo traes a la memoria, no? Me acuerdo que hace 10 años, no, ya Dios ya lo envió muy lejos. Vamos a ver lo del alma, avanzamos con ese. ¿Están bien? ¿Qué horas son, bro? ¿Son las 8? Sí, 15 minutos más, bueno. Operando en el poder del alma. Este es un punto, son varios hacia adelante, pero aquí vamos a ver este punto que creo que es importante. El diablo busca entronizarse en las 3 áreas del alma del hombre: la mente, las emociones y la voluntad. Ahora, en la mente, Dios quiere la mente humana bajo sujeción divina. Lo he dicho mucho, pero no me voy a cansar de repetirlo. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Yo les pregunto, ¿quieren pensamientos elevados de Dios o quieren seguirse arrastrando en sus pensamientos? ¿Qué fue yo eso, va? Pero es la verdad. Porque nuestros pensamientos traen daño a nuestra vida. Cuando yo pienso algo que no sé qué dice la palabra de Dios respecto a cierta situación o cierta decisión que tengo que tomar, investigo hasta que me sale la revelación. Entonces ya me sujeto a lo que Dios dice. Ahora, cuando yo digo qué pensamientos queremos, para poder tener los pensamientos de Dios, los tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios, a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el diseño original de Dios dice,
para que entonces nuestros pensamientos sean un acto de desaprender la manera de pensar. Porque cuando tú abandonas tu manera de pensamiento y comienzas a poner los pensamientos de Dios en tu mente, entonces tus patrones de pensamiento son moldeados por Dios para que el patrón de tus comportamientos sean transformados al exterior. Pero si tú no abandonas tus pensamientos y tomas los pensamientos de Dios y los haces tuyos, tus patrones de pensamiento no van a cambiar. Y si tus patrones de pensamiento no cambian, tus comportamientos, tu manera de hablar, de vivir y de decidir no van a cambiar. Tengo tres citas bíblicas aquí, nomás déjenme leer esto. Dice, la mente debe ser dirigida a través del espíritu humano por el Espíritu Santo. Pero el enemigo quiere capturar la mente humana porque la mente del hombre es muy importante. La palabra de Dios dice en Proverbios. Antes pensaba así, ¿sabes qué? El cuerpo lo que pide, decía yo a veces, ¿no? Y pues lo que se me antojara, pues fácil para mí era, lo podía obtener, pues, ya sea material o así, a veces también que se me antojara lo que yo quisiera, pues igual. Pero no está bien. Porque pues la mayoría de las veces escoges. Te lleva hasta que ya no acabas el hoyo, más que tan profundo lo puedes encontrar, ¿verdad? No, eso es lo de menos, hermano. Sí, eso es lo de... Colesterol, triglicéridos, es lo de menos. Hay cosas peores, bro. Hay cosas peores. Dice, en la mente es un campo de batalla perpetuo. O sea, vamos a tener que estar orando y leyendo la palabra para que la transformación de nuestro entendimiento venza siempre el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros vamos a estar en este mundo, en este cuerpo de carne, hasta que Dios nos llame o que Él venga. Entonces tenemos que, esto es un día a la vez hasta que te mueras. Tienes que entender que tú tienes que rendir todos los días de tu vida tu mente para que Dios siga trabajando con tu mente, con tu voluntad y con tus emociones. Ahora, la mente sufre mayores embestidas de los poderes de las tinieblas que cualquier otra parte de la personalidad humana. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes se han encontrado en el pasado, ahora regenerados es más difícil, pero antes de tener a Cristo no tenían un pensamiento de algo que te atormentaba o que te sentía hacer mal o tomé esta decisión y tras. Y es como si te estuvieran acuchillando cada 5 minutos hasta que decías, ya no puedo más. Yo no más entonces. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo. Cuando tú cambias de señoría, entonces Dios te guarda y comienza ese proceso de transformación. Te digo, hay gentes que Dios se quebranta en ese momento, derrama su corazón y dice el Espíritu, hasta aquí se acabó esto. Pero hay otras batallas que hay que pelear para la verdadera transformación hasta que Cristo nos lleve. Entendiendo que Dios hace cosas sobrenaturales sobre nuestra vida, pero también hay cosas que también debemos de entender que a lo mejor no las va a hacer Cristo de la misma manera. Quiere que nosotros nos comprometamos con Él y con su palabra para que use su palabra y su espíritu para que nosotros seamos renovados. Y lo que tú pensabas, y yo lo he dicho varias veces, lo digo por mí y por muchas otras personas, hace un año no vas a pensar ahora y dentro de un año muchos de los que estamos aquí van a pensar diametralmente diferente de cómo viven su vida y cómo la están viviendo en ese momento. Yo les digo algo, Dios es tan grande en gracia y misericordia que Él en poco tiempo ustedes se van a dar cuenta de cambios extraordinarios en su vida y su manera de vivir, en su manera de decidir, en su manera de pensar y en su manera de cómo ustedes perciben su vida hacia el futuro. Muchos, ya no tengo futuro. Yo cuando Dios me salvó decía,
Señor, ¿para qué me salvaste? Así a grito abierto, ¿para qué me salvaste, Señor? Y luego en la camioneta otra vez con el aire prendido, me acuerdo, afuera de mi oficina, ¿para qué me salvaste? Y pácatelas. Ahí tuvo gracia, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Ahora 1 hora y media orando dentro de la camioneta. Pero le digo, Dios a veces lo hace así, pero hay veces que no. ¿Sí? Tenemos de creerle que el Señor va a tocar tu vida. Hay que creer que el Señor te va a hablar. Hay que creer que el Señor va a tratar con tu vida. Si tú te rindes, te derramas por Él y Él ve tu corazón que es genuino. Si Dios ve que tu corazón verdaderamente está rendido a sus pies, que tú no quieres nada más que Él haga lo que Él quiera hacer con tu vida, que tú anhelas su presencia, que tú anhelas su palabra, entonces vas a ver que Dios te va a hablar de una manera poderosa a tu vida. Pero si tú te rindes, si tú entregas tu vida y le das el tiempo y el lugar al Señor en tu vida, Dios se va a mover poderosamente en tu vida. Pero depende de ti, depende de tu compromiso con Dios, depende de la devoción por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu mismo de Cristo Jesús. Es el que se mueve en los espíritus que se rinden, que se reconocen como hijos de Dios. Ahora, a los cristianos se les ordena renovar su mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no renovamos nuestra manera de renunciar a nuestros pensamientos, no vamos a ser renovados, porque no van a tener cabida en nuestra mente y en nuestro corazón los pensamientos de Dios. No va a tener cabida la palabra de Dios en tu mente. Vas a seguir decidiendo basura o migajas en este mundo. Si Dios te diseñó para reinar, ¿por qué quieres seguirte arrastrando en este mundo a sobrevivir? El gran porcentaje de la gente que vive en este mundo, que no conoce a Cristo, ¿sabe qué pasa? Esa gente sobrevive de relación a relación, sobrevive esperando en la noche de ir en Alcohólicos Anónimos y vaciar su vómito emocional, o esperar el viernes en la tarde para ir con el psicólogo para que me hable el tapón y me saque todo mi resentimiento y toda mi necesidad de ser escuchado. ¿Eso quieres de vida? Mucha gente se presta excusado de otros, pero es la verdad. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere una vida en plenitud en Cristo. Eso no es vivir, eso es sobrevivir. Yo no vengo a este mundo, dice el Señor, a que tú vengas y sobrevivas, que vengas a ganar en victoria tu matrimonio, en victoria tu carrera, en victoria tu trabajo, en victoria tus hijos, en victoria todo lo que yo he puesto en tus manos es para que sean para ti. Pero es lo que Dios quiere. Explico. No quiere que vengas y te arrastres en este mundo. Para eso no murió en la cruz Cristo Jesús. No murió para eso. Murió para que sus hijos reinaran junto con Él aquí y allá. Mi Dios es ilimitado. No sé el tuyo, pero el mío no tiene límites. Estoy luchando todos los días en oración para que desate toda limitación en mi mente, que desate toda limitación en mis pensamientos, que desate toda limitación que yo pueda tener generacional, para que yo pueda recibir todo lo que Él tiene preparado para mi vida. ¿Y tú? Ese es mi Dios. No sé cuál es el tuyo, pero ese es el mío. Te invito a unirte al clan. Es el Dios al que yo le sirvo. Las estaquitas que ven ahorita no va a hacer nada de lo que Dios va a hacer en poco tiempo. En tu vida y en la mía. Amén. Seguí. Ya ando terminando hace rato, pero. ¿Y ahora cómo le hago, Manuel, con esto? ¿Cómo le hago, Manuel? Con la palabra de Dios. Aquí está la receta del recetario.
Esta es la verdad de Dios. Es la palabra inspirada por Dios. Eso es lo que Dios espera que entendamos y nos sujetemos. Nada más. Segunda de Corintios 10, versículo del 3 al 5. Yo le quise dar un giro ahí con esto. Escuchen lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. ¿Qué es la carne? La mente, la voluntad, las emociones. Me voy a levantar, me voy a bañar, me voy a rasurar. Eso es andar en la carne. Pero en lo espiritual, ¿qué decisión estás tomando? Porque las armas, fíjense nomás, aquí se ve la punta del iceberg del poder que está en nosotros en Cristo Jesús. Escuchen lo que dice: porque las armas de nuestra contienda no son de la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas mentales, fortalezas de comportamiento, patrones aprendidos, patrones generacionales, patrones de maneras de vivir, patrones de relacionarte, patrones, todas esas son fortalezas mentales que el poder del Espíritu las destruye. Nada más de que tú ya no puedes abrazarlas. Tú tienes que romper con toda fortaleza que se levante en contra del Espíritu de Dios que está en ti. Se los vuelvo a leer. Nuestras armas no son carnales, porque las armas de nuestra contienda, o sea, de nuestra lucha, de todos los días, de levantarnos en la mañana y decirle: Señor, aquí estoy, ya metí la pata anoche y se me olvidó ponerme a cuenta, me pongo a cuentas ahorita, Señor, pero aquí estoy, clamando tu nombre, adorándote, levantándome a darte la gloria, la honra y la alabanza en mi vida, para que tú te glorifiques en mi vida y en todas las cosas que yo hago, para la gloria de tu santo nombre. Así se levantan en la mañana adorando al Señor. Y sigo. Dice: para la destrucción de fortalezas. ¿Destruyendo qué? ¿Qué destruye el poder de Dios? Destruye las especulaciones. Yo creo, es que nomás les voy a hacer para que se rían. Espíritu Santo, ahí voy. ¿Cuántos de los investigadores de la evolución estaban presentes cuando salió la primera gallina del mundo? ¿Que alguien sabe? Oye, ¿y por qué el agua del mar es salada? Entonces, ¿por qué dicen cosas que no? ¿Es especulación o estoy mal yo? No, es que el agua, que el esto, que el otro, que el microbio. ¿Estabas cuando el microbio se hizo gallina? Es lo que dicen los de evolución. Yo les pregunto. Son especulaciones. Son conjeturas. En 30 segundos les compruebo que Dios hizo el cielo y la tierra. Se lo compruebo. A ver, el edificio enfrente, ¿quién lo diseñó? Usamos gente para hacerlo. Pum, 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 ya. Alambrín por fuera. Ay, esto. Ay, el estudio. Ay, que lana mineral. Ay, que caca. Ya cuando lo vean terminado y él y yo nos morimos, ya no estamos aquí. El edificio ahí está. Hubo diseñador. Hubo quien lo hiciera. Hubo quien le pusiera alambrín, quien le pusiera equipo de sonido, que le pusiera esto, que le pusiera el otro. ¿Quién fue el diseñador? Ya no estamos, ya nos fuimos 2100, el año 2100. Ya no, está el edificio, pues no estamos. ¿Hubo diseñador o no? Así como a ese edificio se le hizo un diseño y hubo un diseñador, igual el mundo. La palabra de Dios dice que el poder y la deidad de Dios es manifestada a través de las cosas hechas. El pasto verde, el mar azul de Cancún, la arena finita, que hace muchos años que no voy a Cancún, así mi esposa, pero parece harina.
No como la de Quino que parece tierra amasada. No, exfoliante. Así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios. Eso es lo que debemos de entender. Por eso la palabra de Dios ataca las especulaciones y todo, ¿qué dice? Y todo razonamiento altivo. Razonamiento altivo, eso es soberbia. El estado de raciocinio en excesivo es soberbia. No es que eres muy inteligente, es que te crees muy inteligente, pero hay alguien más inteligente que tú. Porque cuando viene la inteligencia espiritual, la inteligencia natural, ¿sabes cuál es la inteligencia espiritual? Dios me dice, hey, esto, te crees muy, pero así es. Pero es Dios, esa es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual. Y siguen, fíjense, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra ¿quién? Contra el conocimiento de Dios y poniendo, cuando tú decides y te das cuenta que todo lo que dice el hombre es más que razonamiento altivo y ¿cómo se llama? Y especulaciones, tu mente tiene que estar sujeta en cautiverio a la obediencia de lo que la palabra de Dios dice. Así aprendes a desaprender lo que dice el mundo y comenzar a aprender en el conocimiento de Dios. Debemos controlar lo que nuestra mente piensa. Oye, que voy a hacer un jalecito. No. Oh, es que, no, ¿cómo le digo que no? Dile que no. ¿Es verdad o es mentira? Si le dices que sí, es mentira si le digo que sí, pues dile que no, lo que es. Lo que es. ¿Se va a ofender? ¿Qué prefieres? Tener que tincarse al Señor, perdóname, estuve de mentiroso otra vez, porque no se sienta mal el animalito. No lo digo por ti, hermano. No. Le tiene que decir, no es que me vio feo, dije, no. Pero sí me explico. O sea, es no. En el matrimonio con amor, pero si es no, es no. Si es no, es no. Porque si no, en tus propias mentiras te vas a enredar y te va a pegar el jalón de la piola y más problemas de los que ya tenías. Dios sabe. Tú no. Dios sí sabe. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Sigo. Filipenses 4:8. Va que poco sí, ahora sí que sí puntea bien macizo este. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, escuchen en qué tienen que pensar, en todo lo que yo tengo que pensar también. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, mentiras nada que ver, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditar. Meditar significa es poner tu mente. Haz cuenta, en esto meditar no, entonces meto mi mente aquí. Cuando meditas es que tú estás sumergido en eso. En eso sí denle vuelta y vuelta, dice el Señor, así como le dan vuelta a los pensamientos que no convienen, llenos de temor, llenos de miedo, llenos de incertidumbre, llenos de mentira o de engaño. Dice, en eso no, en eso mantengan cautivo a la obediencia de Cristo. Y entonces, donde sí le puedan dar vuelta y vuelta es cuando piensan en todo lo bueno, en todo, como en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo honorable, y si hay alguna virtud que merece elogio, en eso meditad. Resumen de esta primera parte. La mente, cuando se rinde a tu espíritu humano, que se rinde al Espíritu Santo, es activa y poderosa. Incluso podemos tener la mente de Cristo. Pero cuando tu mente está rendida a tu espíritu, que tu espíritu está rendido al Espíritu Santo. ¿Y cómo te rindes así, man? En lo que piensas, sabes que no es un pensamiento agradable, que honra a Dios, todo es en automáticos.
echo fuera ese pensamiento y lo sujeto o lo sustituyo. La mentira por la verdad. Así es sencillo. Todos sabemos que tenemos malos pensamientos, ¿o no? O yo nomás soy el pecaminoso aquí. Señor, perdóname. Estoy en puro santo aquí, Señor, y yo aquí de pecador, Señor. ¿Me explico? Entonces, que sujeto todo pensamiento cautivo. Sujeto todo pensamiento cautivo. Y eso comienzas a educar a tu mente a que piense en todo lo bueno, en todo lo justo, en lo de todo buen nombre. Pero es la manera en cómo Dios te dice, si tú controlas tu mente bajo el poder de tu espíritu y tu espíritu está sujeto al espíritu de Dios, entonces tu mente va a ser activa y poderosa y vas a llegar a tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque a mayor sujeción a Dios, a mayor rendición en tus áreas a Dios, como el Espíritu Santo se mueve más fuerte en tu vida. A mayor me rindo aquí, me rindo y perseverar en ese estilo de vida, el Espíritu Santo llega a tu vida, llega a tu mente, llega a tu corazón. Dios comienza a tratar contigo de manera directa a través del Espíritu Santo. De repente, esto, y que ya sientas la impresión y a ver, Señor, ¿por dónde esto? ¿Por dónde el otro? Es la verdad. Hay que entenderlo. Y si no te ha pasado, te va a pasar. Si perseveras y mantienes tu corazón rendido. Para cerrar esto, 1 Corintios 2:16 dice, ¿por qué? Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso, hasta este punto, perdón, me fui de paso, pero era importante al menos ver este punto para que cerremos una de los dominios o de los reinos que tenemos que dominar en el poder de Cristo. Amén. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.